Se reunieron junto a Jesús. Qué bien, ¿no? Aparentemente. Pero claro, depende de para qué se reunieron. ¿Para qué los rodearon? ¿Con qué intenciones? Y en este caso, estos fariseos y escribas que van y se acercan al Señor, no se acercan como otros. No se acercan con fe, no se acercan con el deseo de escuchar su enseñanza, no se acercan con el deseo de que el Señor les toque, les sane, sino que se acercan y les rodean como hienas, porque en su corazón no había más que envidia y rabia. Estaban rabiosos porque el Señor hacía milagros, tenía una enseñanza que ellos no tenían, era la verdad que atraía a los hombres, cambiaba los corazones. Y claro, muchos se hacían discípulos suyos y no lo aguantaban, estaban llenos de envidia. Pero sobre todo, la rabia era porque hasta ese momento estaban controlando la situación, tenían cierta posición de poder, de influencia, eran respetados y en su soberbia, aunque por dentro su corazón fuese mezquino y no hubiese nada digno de ser respetado, pero aparentemente daban una imagen hacia afuera y se tenían por religiosos. Y la gente los escuchaba y aprobaba sus enseñanzas porque eran los que sabían, eran los que tenían el control. Y en ese momento eso se les está terminando y no lo aguantan, porque la gente se le va a seguir al Señor, se va detrás de Cristo y ya no los siguen a ellos. Entonces, el perder ese control no lo soportan. Y en vez de buscar al Señor, preguntarle por su enseñanza, para ellos conocer la verdad con sinceridad, para ellos también alegrarse por los milagros que el Señor estaba haciendo, alegrarse con el bien de los pequeños que estaban conociendo la verdad y acercándose a Dios, glorificando a Dios, en vez de alegrarse con tantos que recibían sanación de sus corazones, en sus cuerpos, ciegos que veían, cojos que saltaban, paralíticos que caminaban, sordos que oían, pero sobre todo los corazones transformados, cambiados, gozosos por la obra de Dios poderosa, y además muchos oprimidos por el diablo, que eran libres, lo que ellos no podían hacer. Ni siquiera su enseñanza se acercaba a la del Maestro. Su enseñanza era vacía. Habían vaciado la palabra de Dios, la ley, les dice Jesús. ¿Por qué? Pues porque se habían quedado con la apariencia, con lo exterior, con la letra, pero estaba su corazón muy lejos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Cristo no entraba en ellos, como no entraba nada de la ley. Tergiversaban la Escritura para seguir manteniendo su posición de privilegio, de poder, pero no se rendían en obediencia, en amor, en fidelidad a la palabra de Dios. Por eso el uso que hacían de la palabra era como de bombas a las que quitaban la carga explosiva. Parecía que había una bomba, pero le habían quitado el poder, le habían quitado la fuerza, le habían quitado la vida, y lo usaban para mantener su posición, no para llevar a la gente a Dios. Por eso el Señor les reprende, hipócritas, es decir, falsos, mentirosos. Venís aquí y me hacéis preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos? Esa queja de por qué no siguen las costumbres que ellos se habían inventado. Esa queja de por qué eran diferentes, en realidad era una queja contra el Maestro. Indirectamente van contra él, con rabia, con mentiras, con inquina, con trampas,
preguntando por qué se comportan así sus discípulos, realmente están acusándolo a él. Y este es el corazón rebelde, falso del hombre que en vez de someterse a la verdad que es Cristo, en vez de convertirse a la palabra viva de Dios que nos puede regenerar, dar esa vida nueva en el Espíritu, pretende ir contra el mismo Dios, contra el mismo Señor, porque en sus corazones no había más que envidia y rabia. No eran capaces de alegrarse con el bien que el Señor hacía, con la salvación que Él es y que Él extendía. No eran capaces, por tanto, tampoco de recibirla, de beneficiarse de ese poder, de esa vida. Hipócritas, les dice el Señor, a esa manada de hienas que le estaban cercando, que le estaban rodeando. ¿Qué diferencia cuando el Señor estaba con aquellas multitudes, con aquellos pequeños, con aquellos sencillos que estaban admirados por sus palabras, por sus gestos, que no querían perder ningún detalle, que veían todos los milagros que hacía y los enfermos que le tocaban el borde del manto y empezaban a hacer lo que antes no podían hacer y eran libres y sanos? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de vivir en la verdad, a cerrar el corazón a la verdad, al Señor? El Señor nos llama a vivir en la verdad, a vivir en Él. Él es la verdad. Pero nuestra verdad también tiene que ser expuesta, lo que hay en nuestro corazón. No podemos ir al Señor queriendo tapar toda la oscuridad que llevamos y dar una imagen como aquellos fariseos. Y además creernos en el derecho de seguir controlando la situación, sino que tenemos que ponernos al servicio de Dios, humillarnos y rendirnos ante Él. Él es el dueño, Él es el rey, a quien le debemos obediencia. No es para pedirle cuentas ni acusarle de nada, de por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, sino creer su palabra y entregarle nuestra vida, rendirle con conversión nuestro corazón. Esta es la actitud correcta. Salomón, cuando consagra el templo en Jerusalén, él hace una ofrenda de muchísimos animales, muchos sacrificios, porque su corazón era para el Señor. No amaba tanto sus tesoros, sus riquezas, con un corazón egoísta, cerrado, mirando sus intereses, sino que reconocía que Dios era mayor que todo y que todo le venía de Él y le rendía el corazón. Y entonces Él lo que hace es esa oración sincera, sencilla, humilde. Señor, escucha la oración que se haga aquí en este templo donde vienes tú. No lo merecemos porque ni los cielos te pueden contener, pero si vienes aquí, si habitas aquí, escucha nuestra oración y perdona. Perdona, porque esta es la actitud sincera y real de un corazón que se reconoce necesitado de la misericordia de Dios. Somos pecadores. Esta es nuestra verdad, esta es nuestra realidad. ¿Cómo vamos al encuentro del Señor de otro modo? No, estos fariseos que también iban al templo, al segundo templo, porque el primero había sido destruido y este era ya el segundo. Bueno, pues estos fariseos no iban con la actitud de Salomón. Iban al templo para ser vistos, para tener seguidores ellos, no para seguir al Señor, no para llevar al pueblo a Dios, sino a ellos mismos, no para que conociesen la verdad, ni ellos tampoco seguir la verdad, vivir en la verdad, vivir en el amor, vivir en el Espíritu, sino que se quedaban con la letra de la ley, la manipulaban, la retorcían convenientemente para seguir controlando a la gente. ¡Qué falsedad! ¡Qué hipocresía! Pero el Señor ve la realidad, ve lo que hay en el corazón del hombre. Y el Señor no tiene miedo, le están rodeando todas esas hienas, pero Él no tiene miedo. Le están acusando, le están preguntando, pero Él les dice lo que ellos no querían oír. Les dice la realidad que hay en sus corazones, denuncia las tinieblas que había en ellos. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo me honra con los labios,
de boquilla dice palabras que suenan bien, pero su corazón está lejos de mí. Vuestro corazón está muy lejos. Y de hecho, estaban cerca físicamente del Señor, pero estaban a años luz de Él. Eran enemigos. Buscaban incluso su muerte. Y todo por esa ceguera voluntaria de no querer reconocer la verdad, ni dónde está la unción del Espíritu Santo, dónde está el amor, dónde está la vida. Y ellos preferían su muerte, su vida pobre, pero su manejo, eso sí, seguir controlando, seguir manipulando, seguir siendo jefecillos, y tener la satisfacción de que había otros pobrecillos que los seguían, que los escuchaban y que hacían lo que ellos les decían que tenían que hacer. Consejos desviados. Consejos de quien no tiene discernimiento porque está como ciego que guía a otros ciegos. Y los dos al hoyo. Seguro, muchos de ellos endemoniados, pero ahí el Señor no podía liberarlos porque no estaban en la actitud correcta para ser liberados, porque amaban su pecado, porque estaban aferrados a la maldad, aferrados a su engaño, aferrados a su egoísmo, aferrados a su envidia, aferrados a su mezquindad, aferrados a ese afán de dominio y de poder y de control, y con un corazón tan duro. Pero el Señor les dice la verdad, con la esperanza de que alguno se convierta. La verdad a veces choca con nuestros engaños, ¿verdad? Porque la luz y las tinieblas chocan. Pero necesitamos recibir la luz con docilidad y rendir nuestra vida al Señor como única forma de poder ser libres, única forma de que Él nos pueda guiar y hacer su obra en nosotros. Los sencillos, los humildes, esos son los que disfrutaban de la obra del Señor, de la salvación de Cristo, hoy también. Hoy también el Señor sigue siendo rodeado por algunas hienas que son enemigos suyos y que no les gusta la palabra del Señor, la quieren vaciar de su fuerza, de su vida, de su poder salvador. No les gusta que la gente no les siga a ellos, que sigan a Cristo. No les gusta, quieren impedir todo eso. Pero también muchos también siguen al Señor y conocen que Él tiene palabras de vida eterna. Y dicen, como San Pedro aquel día, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A quién seguiremos? ¿Vamos a seguir a estos hipócritas o vamos a seguir al Señor de la verdad, al que tiene palabras de vida eterna, al que ha tocado nuestros corazones, nos ha hecho suyos, nos ha redimido y ahora tenemos una vida nueva en Él? Que no perdamos esa vida, que no nos dejemos confundir o desviar, sino que sigamos al Señor, aprendamos de Él y vivamos en la verdad, vivamos en el amor, vivamos en el Espíritu, porque para ser libres nos ha liberado el Señor, no para recaer en la esclavitud siquiera de los hombres, ni para agradar a los hombres. El Señor no agradaba, ni tenía miedo de los hombres, agradaba al Padre y buscaba el bien y la salvación de todos los hombres. Que esto nos mueva también, pero actuemos como hombres libres, que han conocido la libertad por medio de Cristo, que ha transformado nuestras vidas, que ha tenido compasión de nosotros. Como decía Salomón, escucha y perdona. Escucha nuestro corazón, lo que hay en él, atiende a nuestra necesidad y ten misericordia. Lávanos, purifícanos, sácanos de nuestros engaños, cegueras, de toda la oscuridad que hay en nosotros y guíanos con tu luz y con tu verdad. Así sea.